Con el comienzo del siglo XIX, en las publicaciones científicas de varios países occidentales proliferaron los informes sobre ovnis. He aquí un relato de una revista de las ciencias y las artes, escrito por John Stabley de Hatton Garden, Londres, tras observar el 10 de agosto de 1809 durante una tormenta lo que, como era de esperar, tomó por meteoros. Vi muchos meteoros moviéndose en torno a una nube negra de la que salían relámpagos. Era como manchas de luz deslumbradoras, bailando y moviéndose entre las nubes. Una de ellas aumentó de tamaño hasta adquirir la brillantez y magnitud de Venus en una noche clara, pero no pude ver ningún cuerpo en la luz. Se movía con gran rapidez y fue bordeando la nube. Después se quedó quieta, perdió su resplandor y desapareció. Vi esas extrañas luces durante minutos, no solo unos segundos. Esas luces, tan extrañas y en puntos innumerables, estuvieron entrando y saliendo de aquella nube negra durante al menos una hora. No vi ningún relámpago procedente de las nubes donde jugaban esas luces. Cuando los meteoros aumentaban de tamaño, parecían descender. En Embrun, Francia, numerosos testigos observaron el 7 de septiembre de 1820 un fenómeno celeste de lo más enigmático, una formación de objetos en movimiento. Durante un eclipse de luna fueron vistos extraños objetos moviéndose en línea recta. Se mantenían todos a la misma distancia y permanecían alineados durante sus evoluciones. Sus movimientos mostraban una precisión militar. El 22 de marzo de 1870, el navío británico Lady of the Lake se hallaba frente a la costa del río de Oro, en el noroeste de África, cuando su capitán, F. W. Banner, vio en el cielo un objeto notabilísimo. Avisado por los miembros de la tripulación, observó una nube de forma circular y dentro de un semicírculo dividido en 4 partes, con un eje central que sobresalía mucho del centro del círculo y se curvaba hacia atrás. Lo que convenció a todos de que el fenómeno no era una nube fue el hecho de que iba viajando contra el viento. Se aproximó desde el sur y se situó cara al viento. El capitán Banner contempló este ovni durante aproximadamente media hora, mientras permaneció visible por debajo de las nubes. Cuando oscureció, ya no pudo vérselo. El capitán hizo un dibujo del que parecía una media luna con un largo eje saliendo del centro. La primera aparición impresa del término platillo tuvo lugar en 1878, casi 70 años antes de que el famoso avistamiento de Arnold hiciese el término casi sinónimo de objeto volador no identificado. El 24 de enero de aquel año, John Martin, un granjero de Texas que vivía al sur de Denison, vio un objeto oscuro en forma de disco cruzar a gran altura por el cielo, a una velocidad increíble. Al contar lo que había visto, lo describió como un platillo. La noticia fue publicada al día siguiente en el Denison Daily Herald. 2 gigantescas ruedas luminosas, que se calculó que tenían unos 40 metros de diámetro, fueron vistas por la tripulación del Vulture el 15 de mayo de 1879. Giraban por encima del Golfo Pérsico hasta cuyas superficie descendieron después lentamente. En mayo del año siguiente, un vapor de la British East India Company, el Patna, ha visto ruedas de un tipo semejante en el mismo lugar. En este último caso se vio un resplandor fosforescente en las aguas que rodeaban a esos objetos giratorios. Años más tarde, otras noticias parecidas vinieron a aumentar el misterio. Una enorme rueda rotatoria fue observada por el Kilwa en el Golfo Pérsico a las 8:30 de la noche del 10 de abril de 1901. En 1906, un vapor británico informó de una rueda gigantesca en el Golfo de Omán. Y en 1909, un capitán danés vio algo parecido en el mar de China. Según este último, la rueda, que giraba muy cerca de la superficie del agua, estaba iluminada y tenía eje. Por último, otra rueda, una especie de disco de luz horizontal que giraba sobre el agua, fue observada en agosto de 1910 en el mar de China meridional por el vapor holandés Valentigin. Se ha pensado que estas ruedas giratorias semiacuáticas procedían del mar o eran tal vez naves espaciales sumergibles. La mañana del 12 de agosto de 1833, José A. Y.
Bonilla, director del Observatorio de Zacatecas, México, estudiaba las manchas solares cuando observó un pequeño cuerpo luminoso que cruzaba el disco solar. Apenas había tomado una fotografía del objeto cuando lo sobresaltó ver toda una sucesión de esos singulares cuerpos que, de uno en uno, de dos en dos o en grupos de 15 a 20 separados por cortos intervalos, cruzaban frente al Sol en la misma dirección. En el curso de 2 horas contó 283, a la mayor parte de los cuales fotografió. La mayoría resultaban oscuros o negros vistos contra el resplandor del Sol, pero, según Bonilla, despedían brillantes colas luminosas mientras cruzaban el disco solar. Al día siguiente, de 8 a 9:45 de la mañana, vio a otros 116 de esos ovnis cruzar por su campo de visión mientras observaba el Sol. Se puso en contacto con otros observatorios del país, pero en ninguno habían visto los cuerpos misteriosos. Algunos miembros de la comunidad científica de la época interpretaron esos objetos móviles como insectos o aves o polvo en la alta atmósfera, pero no es una explicación muy aceptable. Bonilla estaba convencido de que esos misteriosos cuerpos estaban viajando por el espacio cerca de la Tierra, pero no tan lejos como la Luna. En 1896 y 1897 aparecieron en la prensa de los Estados Unidos y Canadá docenas de noticias de extrañas luces voladoras y naves aéreas en forma de cigarro o de barril. Las fechas de esos informes sobre ovnis notablemente coherentes proceden en varios años. Los vuelos de aviones de los que no hay noticia. Desde noviembre de 1896 fueron vistos ovnis principalmente en California, pero también en el estado de Washington y en Canadá. En Tulare, California, centenares de testigos vieron una noche como algo descendía y después se elevaba y viraba bruscamente hacia el oeste. Lo que fuese emitía las luces rojas, blancas y azules. En enero de 1897 cesaron los avistamientos en California, pero a mediados de febrero de ese mismo año llegaron noticias de naves desconocidas y luces misteriosas en el cielo nocturno de muchas partes de Nebraska. En marzo hubo avistamientos en la en las cercanías de Kansas y en Michigan, y en abril 10.000 residentes de Kansas City, Missouri, observaron una gran aeronave negra que se cernía en el cielo. El objeto surgió rápidamente, pareció detenerse y cernerse sobre la ciudad durante 10 minutos y después, tras despedir luces verdiazuladas y blancas, se perdió espacio arriba, informaba el Chicago Record del 2 de abril de 1897. Los vecinos de Everest, Kansas, describieron el objeto como parecido a una canoa india de 8 a 9 metros de largo, provista de un reflector de colores cambiantes. Las descripciones de las aeronaves encajaban en la pauta general de tener forma de cigarro y ser metálicas, pero variaban en cuanto al tipo de apéndices aparentemente unidos al cuerpo. Diferentes testigos hablaron de alas, hélices y aletas. Se informó de avistamientos tanto de día como de noche, y en estos últimos se vieron luces intensas. Las noticias continuaron durante el mes de mayo, procedentes de casi todos los estados situados al este de las montañas rocosas, con especial concentración en el medio oeste. Desde Nueva Zelanda llegaron en 1909 noticias de otra oleada de aeronaves. Durante 6 semanas, desde finales de julio hasta principios de septiembre, centenares de personas observaron aeronaves en forma de cigarro sobre ambas islas, del norte y del sur. Los avistamientos tuvieron lugar tanto de día como de noche. Los primeros años de nuestro siglo fueron una época de aeronaves experimentales. Los globos dirigibles que construía en Alemania el conde Ferdinand von Zeppelin se hallaban todavía en su primera etapa de desarrollo, y otro tanto ocurría con los que estaban siendo probados en Francia. Ninguno de ellos pudo haber llegado a Nueva Zelanda. Por tanto, las noticias de aeronaves recibidas de esa parte del mundo en 1909 pertenecen al reino de lo inexplicable, tanto como los avistamientos estadounidenses de 1896 y 1897. En su diario de viaje de 1926, el conocido artista y explorador Nicholas Roerich hablaba de un extraño avistamiento en el norte de China.
El 5 de agosto, algo notable, estábamos acampados en el distrito de Kukunor, no lejos de la cadena Humboldt. Por la mañana, hacia las 9:30, algunos de nuestros caravaneros divisaron un águila negra de gran tamaño volando sobre nosotros. Éramos 7 y empezamos a observar al insólito animal. En ese momento, otro de los caravaneros dijo: «Hay algo muy por encima del ave», y gritó asombrado. Todos vimos en dirección norte-sur algo grande y brillante que relucía al sol, como un óvalo enorme moviéndose a gran velocidad. Al cruzar sobre nuestro campamento, aquella cosa cambió de dirección hacia el sureste, y vimos cómo desaparecía en el cielo de un azul intenso. Tuvimos incluso tiempo de agarrar nuestros prismáticos y ver muy claramente una forma ovalada con la superficie brillante, uno de cuyos costados centellaban al sol. Sir Francis Chichester, un navegante a vela y piloto que se hizo mundialmente famoso a finales de los años 20 y en los 30 por sus valientes travesías marítimas y aéreas en solitario, describió su encuentro con un ovni cuando, el 10 de junio de 1931, trataba de orientarse después de una tormenta. Estaba solo en su avión Gipsy Moth sobre el mar de Tasmania, tras haber despegado horas antes de la isla Lord Howe para un largo vuelo entre Nueva Zelanda y Australia. De repente, delante de mí y 30 grados a la izquierda, observé en varios lugares fuertes relámpagos, como los destellos de un heliógrafo. Vi que se acercaba un dirigible de un blanco grisáceo. Parecía imposible, pero hubiese jurado que sí era un dirigible, que venía hacia mí como una perla oblonga. Salvo un par de nubes, no había nada más en el cielo. Miré a mi alrededor, captando a veces un relámpago o un destello, y al volverme de nuevo para observar el dirigible, vi que había desaparecido. Esforcé la vista, incapaz de darle crédito, y conduje el hidroavión de un lado para otro, pensando que estaría oculto por un punto ciego. Los relámpagos destellantes continuaban en 4 o 5 lugares diferentes, pero yo seguía sin poder distinguir ningún tipo de avión. Después, saliendo de unas nubes que tenía enfrente, a mi derecha vi avanzar otra aeronave, o la misma. La observé atentamente, decidido a no apartar la vista ni una fracción de segundo. Vería lo que le ocurría a este aunque tuviese que darle caza. Seguía acercándose, hasta 1,5 km de distancia, cuando de pronto desapareció. Después reapareció muy cerca de donde se había desvanecido. Yo lo observaba con intensidad colérica. Se acercó más y pude ver el pálido resplandor de su trompa y dorso. Siguió avanzando, pero en vez de aumentar de tamaño, disminuía a medida que se acercaba. Cuando estaba ya muy cerca, de repente se convirtió en su propio fantasma. Durante un segundo pude ver a través de ella, y al siguiente se había desvanecido. Decidí que solo podía tratarse de una nube diminuta, con la forma perfecta de una aeronave, y que después se disolvió. Pero resultaba misterioso que pudiese volver a tomar exactamente la misma forma tras haberse desvanecido. Me volteé hacia los relámpagos, pero también habían desaparecido. Todo esto ocurría muchos años antes de que se hablase de platillos voladores, y fuera lo que vi, parece haber sido algo muy parecido a lo que la gente entiende hoy por ese nombre. Y bueno, yo creo que por hoy será todo. Bueno, por este video. Espero que les haya gustado, y si les gustó, suscríbanse, denle me gusta y compartan los videos. Y bueno, muchas gracias por haberlo visto. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.